qué departamento está ahí? ¿En el último? No sé. ¿Qué número es? No sé. Así lo quería ver, puerco. Así lo quería encontrar. De otaku. Nada. Bien. ¿Qué tal todo? Miren eso. ¡Epa! Se nos espabila, mutita. Menos mal. ¿Y esa facha? Esa facha. ¿Qué facha? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo se ha portado? Bien. ¿Cómo estuvo el vuelo? ¿Denso? Tenso. ¿Cómo está su casa? Bien. La tengo todo arriba ya. ¿Ya? Sí, tengo tele, proyector, ¿Se compró tele? 3 sofás, no. Aló. Hello. Esa es. ¿Qué es eso? ¿Y esos aretes? No, tranquilo. ¿Puse aretes? Sí. ¿Se perforó? No, sí me preparé. Pero lo tenía, ¿no? No. ¿Y qué tal? ¿Cómo está Bien, la vida? fui al gym. ¿Así brillante? Sí. ¿Cómo va la vida de padre de familia? Bien. Comprando cosas. No se desperta. Bueno, tomamos por más. Vamos, Fabi, vamos por más. La barba. Tranquilo. Es verdad, tenés barba ahora. Eso por estar de Por la- tipo vagabundo en Brasil, estuviste en la calle ahí La odisea que pidiendo, tuvimos. pidiendo la visa. Este es el outfit de viaje. claro. Llevo mucho tiempo en el aeropuerto. Es el outfit de The Final. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vas, Bueno, ¿cómo fue el viaje? ¿Durmieron? Sí, si no, no estarían acá. ¿Puedes volver a casa? No. Tiene que ser que sirva para el contenido. ¿Cómo estás, Olimpo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están esos? ¿Cómo está el viaje? Duro. Piensen que yo salí de mi casa hace 15 días para venir acá. Está hecho mierda. Super neta. Oye, no había ni subido para acá. Este es el santuario. Vamos a oficiar algunos. Vamos a poner un sillón ahí. Y el Popper dice que quiere poner un tubo acá que salga así. Para bomberos. No sé para qué lo quiere, pero... Vamos, Chay. Vamos a ir a charlar. Pues ya hoy oficialmente es día de treino. Creo que es importante que cojamos ritmo rápido. En un mes debería ser nuestro primer partido. Entonces hay unos objetivos que tenemos que alcanzar este mes como grupo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Leyeron el Milanote o no? Yo no. ¿No? No, pero lo leí, pero poco. Muy poco. Sí, ya me la sabía de todo. ¿Qué tengo tiempo? No, me mucho un repaso. ¿Y usted, Klaus? Lo vi 3 días. 3 días. Sí. Pero ya era muy obvio todo lo que tenía. Pero es que Ya eso, me lo sé. Yo lo vi en la PC una vez y después 2 veces en la casa, antes de irme a dormir. en resumen, y ya luego nos centramos, tenemos 3 objetivos. El primer objetivo es pues, poder aplicar todo el Milanote, ¿cierto? Ustedes se recordarán, ¿no? Que hemos hablado mucho de ese estilo de juego de actitud, de team play, de no estar amarrados a un playbook, sino jugar bajo unos conceptos y unos fundamentos, ¿no? Al final del mes, tener la gran mayoría de puntos del Milanote. Eso es lo número uno. Lo número dos, que es algo nuevo, es que este año yo me quiero enfocar mucho en desarrollar al grupo, todos los equipos en diferentes deportes, en el deporte que se les ocurra, los equipos que ganan cosas importantes, son aquellos equipos que van más allá de ser solo un equipo y son un grupo. Hay equipos que incluso con buenas figuras como los tiene Argentina también o algunos jugadores que pueden ser un poco deficientes, a nivel de grupo, a nivel de equipo lograron algo diferente, que fue esta cohesión, que es algo que lo identifica, que a nivel de cultura grupal lo lleva un poco más allá y que su rendimiento lo potencia. Entonces nosotros tenemos que encontrar en el fondo con muy buenas piezas como las tenemos ahora, cómo potenciamos a este equipo y lo volvemos como algo único. Y ese sello se construye entre todos, tenemos que ser parte de eso. Pero creo que todos tenemos que llevar nuestro trabajo más allá del Valorant. Por más buenos que sean para jugar Valorant, si no somos un grupo sólido, vamos a perder. Y eso es algo que ya no está en mis manos en total, porque yo no puedo obligarlos a ustedes a hacer un grupo, ¿entiendes? Sino es algo que tenemos que hacerlo todos. Ese es el segundo objetivo. El primero es Valorant, los conceptos que hablamos antes. Lo segundo es crecer como un grupo, desarrollarse. Bueno, y aprovecho ahora para explicarles un poquito cómo va a funcionar el día. Todos los días, absolutamente todos los días, nos vamos a reunir a las 10 de la mañana. Vamos a tener un espacio para esto, que haya un espacio para que ustedes hablen, para que ustedes se digan las cosas que pasan en el día a día, ¿no? Vamos a empezar a hacer una actividad en la que cada uno va a decir cómo se siente ese día. El año pasado no me gustaba que arrancábamos el día de una vez a Valorant. Yo sentía que todos venían con su cara de empanados, todos feos, y yo sentía que costaba
arrancar el motor. Entonces eso me lleva al tercer punto de lo que yo me quiero enfocar este año, o al menos en este mes, es algo que me pasó a mí personalmente y creo que lo noté en algunos otros. Y es que creo que uno se enfoca tanto como en el estrés que llevamos, como en la presión. Creo que es un trabajo sacrificado, o en las cosas malas que pasan en el día a día. De verdad que el año pasado yo me envejecí. Por ahí les voy a enseñar la foto de mi visa nueva, de la visa pasada. Se nota que los conocí ese año porque... se los juro y se los voy a enseñar. 2008, peso verga. Claro, yo creo que me tomé el año muy sufrido. Pero este año no me quiero enfocar tanto en horas. El objetivo sea que el entreno sea más corto, pero con mucha intensidad. Y es otra de las cosas que sale de mis manos. O sea, yo no lo puedo obligar a usted, Motita, a trabajar con más calidad. Yo no lo puedo obligar a tomarse cada scrim como si fuera un partido, si no tiene que nacer de ustedes. Porque si ustedes vienen y en el horario de entreno buscan hacerlo con la mejor calidad posible, eso lo que va a provocar es de que hagamos menos horas y les quede más tiempo para vivir, ¿saben? Para no ahogarnos en Valorant de lunes a sábado. Y ese es el objetivo. Para mí, algo que aprendí mucho el año pasado es de que esta liga no es una carrera de velocidad, no se trata de ser el mejor equipo lo más rápido posible, sino creo que se trata de una carrera de resistencia, de ser consistentemente un buen equipo. Entonces, ese es el tercer objetivo para este año y en especial para este mes, y es hagámoslo con calidad. No, yo quiero decir que recordemos el tiempo que entrenamos juntos el último mes, en diciembre, y la última charla que tuvimos. Los equipos no se arman, no existe este equipo es bueno porque tiene los mejores 5 jugadores, eso ya no está eso. O sea, el campeón es el que más unido está en el grupo, o sea, el grupo más unido. Se busca al otro para ayudarlo, el que no tiene un buen día lo ayuda, lo levanta, el que tiene un buen día lo festeja, y así, o sea, tenemos que buscar eso, o sea, como grupo, no buscar quemarnos y decir, no, sí o sí tenemos que ganarlo, sino ir despacio, o sea, sin preocupaciones, porque eso lo digo ya como algo personal mío, también que me pasó mucho el año pasado, que tuve mucho estrés, que tuve una season mala, o sea, y fue por problemas así, de no poder hablar las cosas. Yo creo que todos pongamos en compromiso de que vamos a salir de eso, de nosotros, de ese orgullo de no decir las cosas, del mal humor, sacarlo de lado y empezar a hablar entre nosotros, ayudarnos. Si alguien ve que alguien está haciendo mal, decirle, che, esto acá en este mapa está haciendo algo mal, tenés que tirar esta faca, tenés que hacer lo otro, tenés que tirar este pot, tenés que rotar en este minuto, punto, y se soluciona así y busquémonos, nada más, eso. ¿Está bien lo que dijo el club? Tiró factos. ¿Viste, Mercer? No, lo que se me había pasado en la cabeza era lo que había dicho el Flox, como que no siempre van a estar los resultados buenos y que deberíamos mantenernos como unidos, y más ahora que estamos enfocándonos en como armar el grupo, deberíamos tener esa mentalidad de que si la weá sale mal, bueno, seguir divirtiéndose y seguir tratando de hacerlo. No, o sea, lo único que yo tenía para decir era que cuando dije la weá, cuando recién empezamos y tuvimos la primera semana de entrenamiento juntos, la primera, y nos fue bien, la única cosa que dije fue como que estaba todo despejado como en mi cabeza de que iba a ser un buen año. Lo único que me quedaba duda era sobre si íbamos a estar unidos en los momentos difíciles, porque siempre llegan. Tarde o temprano todos los equipos tenemos buenos y malos momentos, entonces la única cosa que dije fue, por favor, estemos unidos en los momentos difíciles cuando lleguen, porque si logramos como resolver los problemas antes que el otro equipo, el tiempo que nos vamos a estancar va a ser menos que el otro equipo. Pero sí que, puta, que si cada uno pone su parte, vamos a salir adelante, bueno.